Gracias por seguir con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis luego de que concluyera el debate por el distrito número 21 en Iztapalapa. Y vas a concluir, Beatriz, tu idea sobre seguridad. Así es, concluyendo el tema, era el presupuesto. Yo comentaba que algunas políticas públicas no se llevaban a cabo por el tema de presupuesto. Yo creo que lo que es necesario es que los diputados busquen soluciones para que el presupuesto no afecte la dinámica o la creación de nuevas leyes. De acuerdo, Carlos. Bien, gracias. Me parece que los derechos plasmados en ley no son que están mal, de hecho son buenos. Debiese de trabajarse en la cuestión garante. Decía Gustavo Zagrebelsky en su obra del derecho dúctil que debe de transitarse de un estado de derecho a un estado constitucional, donde todos los derechos que se encuentran plasmados en ley se garanticen de facto hacia los gobernados. ¿Por qué concurren todos estos índices de delincuencia en Iztapalapa? Bueno, tenemos que 2.5% de la población no tiene escolaridad, arriba de 26,000 personas analfabetas, solo 21.7 cuenta con instrucción superior. Es entendible hasta cierto punto que se tengan estos panoramas. Creo que debieron haber ahondado los candidatos en el tema de la prevención del delito. En cuanto a otorgar mayor presupuesto a la dependencia de seguridad pública, no concuerdo. De hecho, fue uno de los 3 entes de gobierno que mayores recursos percibió en el ejercicio 2018, con arriba de 17,000 millones de pesos. Y los resultados han sido muy pobres y pocos hacia la sociedad. Yo creo que el tema principal aquí es, bueno, desde que Clara Brugada fue ya delegada hace un tiempo, ahora es candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, el presupuesto en la demarcación de Iztapalapa aumentó en 3 veces, ¿no? Asimismo vemos proyectos como en el paradero del Metro Constitución del Metro Constitución 1917, ahí en el distrito 21 precisamente, en donde pues quieren hacer un negocio, ¿no? El tema no es el presupuesto, el tema es cómo se está etiquetando ese presupuesto. Hay alguna propuesta precisamente de la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, Clara, en donde ella propone que en vez de que el paradero se use por un tema comercial, se haga una escuela. Entonces yo coincido totalmente con Carlos, es un tema fundamental que la educación sea un tema principal para la demarcación, ¿no? Entonces yo creo que el presupuesto está ahí, pero no se está utilizando de manera correcta. De hecho, si me permites, ahorita que mencionaba la cuestión del presupuesto que se le otorga a Iztapalapa, que son arriba de 5,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos se van a sueldos. Sí. Si con los 5,000 millones de pesos quedan como 8 pesos diarios por ciudadano, si descontamos los 2,000 millones de pesos que se van en sueldo, tenemos una cantidad irrisoria. Creo que se debe de modificar la cuestión de presupuestos. Presupuestos sí los hay. Creo que debiese repensarse eso. Bien, ahí queda entonces la opinión con respecto al tema de seguridad. Te interrumpí, ¿vas a decir algo? Si les parece, entonces entramos al tema del agua. Es otro tema delicado en esta demarcación, particularmente este distrito tiene muchos problemas. No solamente hablamos de que hay poca agua, sino que la que hay tiene muy mala calidad. ¿Qué se habló al respecto? Adelante, empezamos contigo, Saúl. Pues lo mismo que en tema de seguridad. Tienen identificado el tema del agua, de la seguridad pública en la demarcación, saben de esa problemática. Sin embargo, vuelvo a insistir que las propuestas legislativas a las que ellos deben estar trabajando no me quedan claras. No hay un fundamento en el cual ellos, a partir de esta necesidad pública, puedan ellos, desde el primer Congreso de la Ciudad de México, puedan incidir para que esto pueda beneficiarse. Los legisladores no son personas que operan, no son personas que ejecutan, son personas que deben de estar legislando, tienen que estar revisando la ley. Ellos, ninguno escuché, es la primer congreso y tendrán que hacer un análisis de ley en cual actualizar. Hay leyes que, hay mucha ley, muchas no las conocen ni los propios legisladores. Entonces tiene que ser una integralidad, vuelvo a insistir, una sinergia y además también de algo se olvidan, que ellos son personas que van a trabajar con otros diputados y diputadas. Pareciera que a través de ellos, ganaran o perdieran, van a resolver un problema como es el del agua o de la inseguridad. Tiene que abordarse con un trabajo colectivo, sinérgico, pero también de actualización del primer Congreso. Es una oportunidad impresionante la que van a tener, porque va a ser a partir de ellos que se marca la historia de la Ciudad de México como una entidad más. Gracias. Híjole, yo creo que este tema del agua es un tema que atañe a gran parte de la Ciudad de México, en Iztapalapa, aún más en este distrito, y ocurren dos situaciones. Número uno, si hay escasez, en muchas zonas hay escasez de agua, pero no solo es eso, ¿no? Número uno, hay mucha contaminación, se ha visto interrumpido el ciclo del agua precisamente por este desbordamiento de construcciones de los cárteles inmobiliarios, y algo que sí van a poder tener la oportunidad de hacer estos
futuros legisladores es ver el tema del Programa General de Desarrollo Urbano, ¿no? En donde vuelven a clasificar a la Ciudad de México con distintos tipos de suelo, y ahí en Iztapalapa, precisamente la zona de Constitución de 1917, tiene una nueva clasificación que a mí me parece alarmante, puesto lo ponen en potencial de desarrollo urbano, que pueden tener más desarrollo inmobiliario, y pues no es justo, ¿no? Y también por otro lado hay mucha corrupción. Al estar en las calles de Iztapalapa, en colonias, lo decía hace un momento, como La Renovación, en fin, se ve muy condicionado el abasto del agua. Las pipas van contra, es temporada electoral, ¿no? Entonces, los partidos están fuertemente condicionando el agua tras el voto, tras la credencial, y eso es inaceptable como es el líquido vital del agua, ¿no? Beatriz. Sí, yo escuché una propuesta que me llamó la atención, y es el tema de crear un incentivo fiscal para el tema de la captación del agua. Me parece una idea perfecta, sobre todo porque va a beneficiar a todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Sin embargo, si somos reales, en el Distrito 21, los habitantes no tendrían las posibilidades para implementar o desarrollar la captación del agua a través de las casas o de las habitaciones que ya tenemos, ¿no? Creo que la propuesta es buena, sin embargo, habría que generar mayores programas, ¿no? Y esto generaría otro impacto económico, ¿no? Que es lo que yo veo, o lo que me llama la atención, el tema del impacto económico, porque si bien podríamos decir el gobierno federal tendría que bajar ese recurso, la verdad es que no nos va a dar tiempo. Estamos hablando de 3 años. Cuando los diputados locales aprendan la dinámica para bajar el presupuesto, habrá pasado 1 año y medio. Entonces creo que el tema del agua es importante en Iztapalapa. De acuerdo, tengo que ir a otra pausa, ya regresamos con la opinión de Carlos. Es Carlos Sánchez. Seguimos en esta mesa de análisis luego de que concluyera el debate por una posición dentro del Congreso para el distrito número 21 en Iztapalapa. Regresamos.